Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. El mensaje de hoy se titula Hágase tu voluntad. Si mal no recuerdo, por ahí debe haber alguna película ya de algunos años atrás que se llamaba Hágase tu voluntad. Y por supuesto, todos los que hemos leído la Biblia, las Sagradas Escrituras, entenderemos que esa expresión Hágase tu voluntad la encontramos precisamente en las letras que vienen impresas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Todo el mundo sabemos que en la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, es una de las cosas que inevitablemente todos los que lo recitan, lo practican cuando menos lo dicen de tarea, saben que tarde o temprano tienen que pasar por esta frasecita y donde dicen, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo lo he escuchado muchas veces, tal vez lo puedo decir en broma, pero más de alguno está en una etapa de querer memorizar, estará diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, y pasarán por esa frase que dice, hágase tu voluntad. Y yo, antes de que usted y yo nos vayamos de paso en el recital de este pasaje, nos hagamos una coma justo allí donde dice hágase tu voluntad y nos demos la tarea de imaginar qué estamos queriendo decir cuando recitamos el Padre Nuestro y hacemos énfasis en esa expresión hágase tu voluntad. ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién se lo estamos diciendo? ¿Y qué implica el que estemos pronunciando esas palabras? Usted y yo sabemos que los seres humanos, por su propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza, somos voluntariosos, o somos ideáticos, idiosos, dirían otros, o somos empecinados, o somos de ideas, o somos testarudos, o pudiera encontrar muchos otros calificativos que describan la personalidad de los individuos cuando nos gusta hacer lo que nos place hacer. Es decir, yo te puedo decir que la gran mayoría de los seres humanos caminamos en esta vida haciendo lo que nos gusta. Y no te me vayas a ofender, pero la realidad es que cuando adquirimos una sala para nuestra casa, pues buscamos la sala que nos gusta, la que va acorde con nuestros gustos, con lo que imaginamos que se va a ver bonito. Claro, respetando los gustos de cada uno, pues a veces compraremos una sala bonita, a veces no tan bonita, o quizás tú y yo cuando vamos y adquirimos ropa, pues la compramos y decimos, qué bonito, ¿verdad? Y qué bonito, y ves la prenda y dices, está muy bonito, pero lo bonito es relativo, porque lo que tú y yo decimos que está bien bonito, quizás no es el que está enfrente dirá, qué horrenda cosa, parece que escoge lo más feo. Y entonces te darás cuenta que cada individuo tiene su propia percepción de la vida, su propia percepción de lo que considera que es bueno, de lo que a su juicio es lo mejor, es lo correcto. Y eso, si nos vamos a un plano en donde queremos aterrizar, le llamaremos entonces voluntad. Es decir, tú y yo optamos por lo que consideramos que es lo mejor, pero no se te olvide que esa consideración es a título personal. Cuando tú y yo decidimos casarnos, se entiende que lo hacemos a título personal, buscando que sea la pareja que yo escogí, la que me gusta, la que considero que es la correcta, pero todo eso influye nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros propios planes, etcétera, y vamos caminando por esta vida haciendo nuestra propia voluntad. Y cuando tú y yo nos topamos con esa oración, que es la oración modelo, y nos encontramos con que en esa oración vienen esas expresiones en donde tú y yo le decimos al Padre, Padre, hágase tu voluntad, le estás entregando a Dios prácticamente un pagaré de tu vida con abierta la cantidad y que Él
cobre a como Él diga y le estás cediendo el control de todo lo que quieres que suceda de aquí en adelante en tu vida, y entonces cobra unas dimensiones que a veces para la gran mayoría de las personas son inimaginables, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad. Y esto lo llevo al plano de la iglesia, del trabajo, de la familia, en donde tú vayas, los seres humanos por nuestra propia naturaleza vamos haciendo nuestra propia voluntad. Y claro, claro, no hay que descartar que el hacer nuestra propia voluntad implica que cuando nosotros tomamos una decisión y actuamos en función de ella, a veces le vamos a atinar, pero a veces nos vamos a equivocar. Y entiéndase pues que cuando tú y yo actuamos conforme a nuestro propio criterio, a nuestro albedrío, pues entonces lo que se obtenga como resultado no será culpa de nadie más que tuya o mía. Esa es la realidad. Entonces, aquí es donde viene una crisis porque queremos hacer nuestra voluntad, pero si las cosas salen mal, queremos también tener a quien culpar. Y la gran mayoría de las veces apelamos a culpar a Dios. Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces se nos olvida que hemos caminado en nuestros propios pasos. Se nos olvida que nosotros hemos transitado haciendo lo que nosotros decidimos. Y ese es el camino que te hace decidir entre dos opciones a tomar en tu vida. Entre hacer tu voluntad, o mi voluntad, pues como ser humano, o cederle a Dios el derecho de nuestra vida para que Él haga su voluntad. Cuando tú y yo entregamos esto, entonces prácticamente estamos cerrando los ojos y actuando en fe para que Él en su infinito poder y en su infinita misericordia, en su infinito amor, Él avance con nosotros y nosotros confiadamente entenderemos que estamos en manos de Él. Quiero compartirte que vamos a analizar 3 puntos que vienen en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiéndase aquí que la palabra de Dios nos está moviendo, nos insta a que tú y yo, cuando veamos los cambios, la evolución de la sociedad, la evolución de las ideas, la evolución de la tecnología, la evolución de la moda, la evolución de todo lo que tú ves en este mundo, dice la palabra de Dios que tú no tienes que estar tomando el molde que te vaya planteando la sociedad, que te vayan planteando las nuevas modalidades, porque entonces sabes que tú te vas a desprender de tu propia personalidad para ir adoptando las nuevas corrientes que se vienen presentando. Entonces, la palabra de Dios te dice, a ver, pon freno a este asunto. El mundo va, pero de una manera vertiginosa va cambiando ante nuestros ojos, y tú y yo no tenemos que tratar de seguirle el paso al mundo. Tú y yo tenemos que mantener una posición firme de lo que somos, de lo que creemos, nuestras convicciones. Claro está que no te está diciendo la Biblia, la palabra de Dios no te está diciendo conviértete en una persona cerrada, oscura, que no tiene lado y que vive marginado y que vive de ermitaño porque no se quiere enfrentar a lo que hay en el mundo. No se está refiriendo a eso la palabra de Dios. La palabra de Dios no se refiere a que tú y yo nos tenemos que volver
personas raras diciendo, no, yo no puedo usar la computadora porque eso es parte de la evolución de este mundo. La palabra de Dios no te está diciendo, no, yo no puedo comprar carro nuevo porque eso ya es pecado, o yo no me puedo reunir en un café o en un restaurante, o yo no puedo pedir a domicilio porque esas son nuevas modalidades. Y en los tiempos de mis padres eso no existía. Por supuesto que a eso no nos estamos refiriendo, y no hace falta que demos explicaciones obvias al respecto. Lo que quiero compartirte es que al momento de ser tú y yo observadores y actores al mismo tiempo de lo que sucede en este mundo, tenemos que mantener bien firme nuestra mirada y nuestra posición acerca de lo que creemos y de lo que somos. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice, no te conformes a este siglo. Estamos en el siglo XXI y yo hablo con mis hijas, ellas nacieron en este siglo, y entonces cuando yo les empiezo a hablar, porque has de saber que soy muy dado a recordar y a decir en nuestros tiempos, y por allá en los 80s, y por allá cuando niño, en los 70s, y por allá en los años 90s, y recuerdo y recuerdo y recuerdo. Entonces, cuando eso está sucediendo, de repente, pues no debo de desprenderme que estamos en el siglo XXI. Y déjame decirte que la primera década del siglo XXI fue diferente a a la segunda década. Y sabes que ya arribamos a la tercera década y cada cosa va cambiando. Cada década van cambiando los tiempos. Entonces, la palabra de Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú mantente en integridad, mantén tus pensamientos firmes, mantén tus ideas claras y transita a lo largo de los días, de los años, pero transita sin tener que adoptar las filosofías, las corrientes modernas, que muchas de ellas vendrán en contra de la sociedad, en contra de tu integridad, en contra de los valores y en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si tú te mantienes firme, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, entonces dice que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento, qué es lo que tú sabes, qué es lo que conoces, qué es lo que has entendido de Dios. Esa parte tú la vas a transformar para que no te conviertas en un ser anticuado, en un ser obsoleto, en un ser ermitaño. Tú te vas a transformar y te vas a ocupar en lo que te tienes que ocupar en los días en que estás viviendo. Entonces, cuando tú puedas lograr ese equilibrio entre los cambios acelerados de este mundo y entre la transformación de tu entendimiento sobre lo que está sucediendo, y entonces tú vas a poder buscar a Dios. Y ve lo que dice aquí, y dice la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y aquí desglosamos 3 puntos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué decimos que la voluntad de Dios es buena? Fíjate bien, todo este preámbulo que te comento es porque la mayoría de las personas solemos hacer lo que tenemos en mente, y aunque entendemos y conocemos de la existencia de Dios, preferimos no ponerlo en manos de Dios. Porque muchas veces consideramos que de manera quizás inconsciente, asumimos que Dios no va a hacer las cosas que a mí me favorecen del todo. Porque la verdad es que los procesos de Dios a veces implican algunos desiertos, implican algunas tribulaciones. No, yo no necesito pasar por allá, yo necesito hacerlo ya. Necesito comprarlo, necesito decirle, necesito caminar para allá, necesito atacar, necesito cualquier cosa, y entonces asumimos de manera inconsciente que lo que Dios me diga que yo tengo que hacer no necesariamente es lo bueno, no necesariamente es lo que yo estoy requiriendo. Entonces, al momento de yo hacer o omitir lo que Dios pudiera decirme que debo hacer, entonces decido hacer lo mío. Y déjame decirte que cuando Dios nos dice que su voluntad es buena,
es porque está demandando de ti y de mí, está demandando confianza. Está demandando confianza. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, porque el no tener confianza en Dios nos lleva a pasar por alto la voluntad de Dios, es decir, no, ni siquiera te quieres asomar, no le quiero preguntar a Dios porque le tengo un coraje a fulanito o a manganito, le tengo un coraje, que ya lo que estoy viendo es nada más la oportunidad para tenerlo enfrente y arrancarle el pescuezo y hacer y deshacer, y entonces nuestro interior empieza a imaginar cosas que lo último que pensamos es decirle, Dios, ¿estarás de acuerdo conmigo? Porque sabes una cosa, lo más seguro es que tú y yo ya sepamos que Dios te va a decir, déjate de eso, no es el camino el mejor. Y como no tenemos ganas de escuchar eso, como no nos gusta que Dios nos frene y nos diga que tenemos que pasarlo por alto, tenemos que perdonar, tenemos que ocuparnos mejor de otras cosas, entonces, cuando Dios nos está palmeando en el hombro para decir, hijo, quiero decirte cuál es mi voluntad y es buena. Entonces tú y yo de repente decimos, ay Dios, espérame tantito, no me toques. Y queremos que Dios no se meta en el asunto porque la voluntad de Dios es buena y yo quiero ser malo en este momento. Y entonces no hay confianza, no nos damos cuenta que no estamos confiando en Dios. Estamos más bien dudando de lo que Dios puede hacer y le quitamos a Dios la oportunidad que Él nos ha entregado a nosotros, pero si Él quisiera, ni siquiera nos daría oportunidad de decidir, Él lo haría. Pero he aquí por qué la palabra voluntad, porque la palabra voluntad, o lo llamamos albedrío si tú gustas, significa que es tu decisión, es lo que tú y yo decidimos. Aquí no hay que Chuchita la bolsearon, nada de eso, aquí hay que tú decides y yo decido. Decidimos si incluimos a Dios o lo sacamos de nuestros planes. Y eso nos toca a cada uno. Por eso te vas a encontrar con muchas personas que digan, a mí lo de la religión no me interesa, es su voluntad, no le interesa. Y Dios es respetuoso, no le interesa, no quiere, está enojado, no le agrada, está harto. Lo que tú quieras es decisión de él o de ti o de mí, pero es la decisión. Y el que sea buena, la voluntad de Dios es cosa que muchas personas deciden no involucrarse. Sencillamente, el que sea buena la voluntad de Dios es cosa que no les complica la existencia porque ellos no pretenden buscar la voluntad de Dios. Pero hay una cosa más. Esto es para los que creemos en Dios. Esto es para los que hemos decidido y decimos somos cristianos y decimos que queremos hacer la voluntad y recitamos el Padre Nuestro y pedimos a Dios que venga a su reino y que nos dé el pan de cada día y que perdone nuestras ofensas, así como en el cielo también nosotros perdonamos. En fin, pero cuando le decimos a Dios hágase tu voluntad, prácticamente ese cofrecito llamado rencor, ese cofrecito de orgullo, ese cofrecito de planes, de ilusiones, de metas, de qué sé yo, cuántas cosas guardamos en un cofrecito y queremos que sea nuestro tesoro, pero Dios dice, bueno, si tú quieres que se haga mi voluntad, entrégame ese cofre y yo veré cómo lo voy a administrar. Y es ahí donde decimos, oh, espera, es que eso no quería yo entregarlo. Allí está la voluntad de Dios, pero no nada más es buena, la voluntad de Dios también es agradable. Y cuando pensamos en que la voluntad de Dios es agradable, es porque Dios está demandando de nosotros aceptación. Es decir, es que no me gusta, es que lo que Dios normalmente nos manda hacer no es lo más atractivo, no es lo más divertido, no es lo que yo puedo presumir, no es lo que mis amigos admiran, no es, en fin, cada cosa que le ponemos peros a Dios porque se nos hace que Dios es demasiado austero, se nos hace que Dios es demasiado modesto
y a veces nos lleva por un camino en donde no nos da chance un poquito del ego, de la presunción, de la vanidad, inclusive de poder hacer nuestro propio capricho, pero cuando tú y yo confiamos en que la voluntad de Dios es agradable, entonces estamos cediéndole a Dios esa parte para que Él convierta toda aquella situación por la que Él nos va a transitar en una situación que sea grata para ti. Que tú en el momento en que vas caminando digas, gracias, me siento pleno, me siento feliz, he sido bendecido con la voluntad de Dios. Dios ha sido bueno y Dios me ha llevado por un camino que quizás no imaginaba, quizás lo había pasado por alto, pero Dios en estos momentos me ha demostrado que Él no nos ha olvidado y me ha demostrado que eso que yo veía con malos ojos, chiquito y orejón, pues no está tan feo y que por el contrario, lo que Dios ha puesto en mi camino me doy cuenta que es agradable. Y cuando tú y yo vamos caminando en esa dirección, confiados en Dios, te vas a dar cuenta que en los caminos de Dios son gratos, la presencia de Dios es disfrutable, es hermosa, es inclusive adictiva. Entonces tú y yo empezamos a disfrutar eso y te das cuenta de que aquello a lo que la gente le llamaba desagradable, pues te das cuenta de que es un manjar, es un banquete que no lo tenías calculado. Aquí es donde yo encuentro muchas veces esa crisis de algunas personas en donde dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta todo el rollo de la fe, de tu iglesia y guaraguara, dice, pero a mí no me gusta la idea de que cuando yo vaya a esa iglesia tuya, me van a prohibir tomar, me van a prohibir bailar y cosas muy comunes con las que nos encontramos cada momento de nuestra vida, con las personas que quieren a Dios, pero no quieren lo que es de Dios. Entonces, muchas veces yo he invertido tiempo en decirle, ¿sabes qué? En la iglesia nadie te va a prohibir nada. En la iglesia nadie se va a preocupar si bailas o no bailas, si tomas o no tomas, si tomas uno o si tomas dos. Nadie se va a preocupar por eso. Pero como que no es la respuesta que está esperando la gente. La gente que no quiere buscar la voluntad de Dios dice, no, mejor dime que sí lo prohíben para yo decirte que no quiero nada. Pero como tú y yo les decimos, es que nadie te lo va a prohibir, pues ahí es donde empieza un poquito la crisis de la decisión y esas personas que privilegian más esos gustos, lo cual es muy respetable y que están sujetos a criterios también de diferentes ángulos de vista, todo depende con quién pides el consejo también. Lo que te quiero decir es que cuando hay algo que nos resiste y que decimos es que no lo quiero dejar, es que tengo un trabajo y ese trabajo no lo quiero dejar, y no lo quiero dejar porque quizás yo estoy disfrutando de eso. Y cuando yo decido seguir a Dios, me voy a topar con que voy a tener que dejar esto. Y entonces, ¿qué va a ser de mí? Voy a ser desdichado, voy a ser infeliz porque no tengo eso que a mí me gusta. Y es ahí donde viene una palabra de confianza de parte de Dios que dice, la voluntad de Dios es agradable, te va a gustar, es disfrutable, es para que vivamos en paz, que vivamos contentos, no vivir amargados porque pues me hice cristiano y ahora pues tengo que hacer las cosas que dice el pastor. No, 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 al menos de mi parte yo te digo, hay muchas cosas más importantes que predicar, que estarle diciendo a la gente lo que no debe de hacer. Porque la palabra de Dios no es para restringirle y amargarle la vida a nadie. La palabra de Dios es viva, es eficaz, son palabras de vida que por supuesto te confrontan. Y cuando te confrontan es porque seguramente algo anda
mal en tu vida y tú mismo estás padeciendo por ello y estás, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces viene la palabra de Dios y te confronta y te dice, es por esto. Y es ahí donde empieza tu voluntad de nuevo a actuar. Y entonces, sí, ya lo sé, pero yo lo quiero seguir haciendo. Entonces no se venga a quejar. Entonces no puedes estar preguntando por qué, porque la respuesta tú la tienes. Pero si tú quieres comprobar qué se vive, qué hay del otro lado de la colina, en donde ya Dios está marcando su territorio y te está diciendo, por aquí te vas a ir, entonces le vas a decir a Dios, Dios, entonces hágase tu voluntad. Y si Dios dice, a ver, venga para acá, esto no lo ocupa usted, y lo hace a un ladito, te va a doler quizás, te va a pesar, quizás lo vayas a sentir duro, pero al final de ese proceso y de esa decisión te vas a dar cuenta que estás mejor y que lo disfrutas estando así, porque la voluntad de Dios es agradable. Y quiero ir al último punto de este mensaje. La voluntad de Dios es perfecta. Repite conmigo, perfecta. Es decir, cuando hablamos de perfección, es que estamos hablando de que es lo más seguro, lo más adecuado, es lo infalible, es lo que no nos va a dejar mal parados, es lo que tú y yo necesitamos. Es perfecta la voluntad de Dios. Y por eso cuando a veces nosotros decimos, y ya se ha vuelto una frase muy popular, y decimos, los tiempos de Dios son perfectos, pero muchas veces lo decimos partiendo de un sentido como, mira, confórmate con eso. Los tiempos de Dios son perfectos, es así como una paleta de limón para que no te agüites. No, los tiempos de Dios son perfectos y no nada más los tiempos, las formas, las maneras, los caminos, las estrategias de Dios son perfectas. Es decir, si tú y yo fuéramos capaces de caminar al 100% en la voluntad de Dios, yo no te voy a decir que no vas a tener pruebas, que no vas a tener dificultades, que no vas a atravesar momentos difíciles. Eso no te va a eximir ni aquí, ni allá, ni en China. Eso va a ser algo que va implícito en la vida de cada ser humano. Pero lo que sí te puedo decir es que si caminamos y hemos decidido caminar en la voluntad de Dios, encontraremos que su voluntad es perfecta. Era lo que mejor debiste haber hecho. Es cuando al pasar los años voltees hacia atrás en retrospectiva y digas, no me equivoqué al confiar en Dios. Era bueno haber tomado un camino distinto. Era bueno haber dejado. Era bueno haber adquirido. Era lo mejor haberle dicho a mi hijo. Era lo mejor habernos detenido. Era lo mejor haber suspendido. Era lo mejor habernos apartado. Era lo mejor, pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, no cuando caminamos en nuestros caprichos. Y eso es donde hay una crisis de repente entre nosotros, que de repente se nos confunde dónde y cuándo estamos operando en la voluntad propia y en la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo consultamos la voluntad de Dios, mira, nos mantenemos expectantes. ¿Qué está marcando Dios? ¿Qué está diciendo Dios al respecto? Pídele a Dios. Mira, muéstrale a Dios cuál es la decisión que tienes frente a ti ahorita. ¿Qué piensas hacer ahorita? Te voy a dar unos ejemplos. Pues ahorita estás pensando en aceptar un nuevo trabajo y dejar en el que estás ahorita. Estás en ese momento y de repente entramos en un proceso y decimos, no, es que el nuevo trabajo, fíjate todo lo que tiene, lo cual es natural. Tienes que analizar el trayecto, el sueldo, las prestaciones, los tiempos, las facilidades, el equipo con el que vas a laborar, la actividad que vas a desarrollar. Tú lo estás analizando todo en ese momento. Y en contraparte estás retomando y analizando lo que vas a dejar. Pues acá tengo esto, tengo el otro, no tengo acá, no tengo allá. Entonces tú, gracias Reina, entonces tú empiezas a poner en balanza eso y haces un muy buen análisis. Felicidades. Pero ojo, los que creemos en Dios tomamos un tercer factor. Los que creemos en Dios buscamos una tercera cosa, que la voluntad de Dios sea hecha. Y por lo tanto, pues cuando buscamos que la voluntad de Dios se haga, entonces tendremos que hacer una pausa en las decisiones y tomar un tiempo para orar y decirle a Dios, Dios, está esta oportunidad, ¿qué es lo que tú
me dices que debo de hacer, porque a mí personalmente me agrada, a mí me gusta, yo quiero, yo considero, y todos los posicionamientos que puedas decirle a Dios, díselos en ese momento. Convéncelo si tú quieres, dile, mira, voy a ganar, voy a tener, me van a dar, voy a hacer esto y el otro. Dilo, pero también séllalo con esto, pero que se haga tu voluntad. Y céldele a Dios y esperaré, dile a Dios, díselo. Voy a estar atento, Dios, para que tú me confirmes si esa decisión que yo estoy por tomar es la que está en sintonía contigo. Pero si no es, también dímelo. Dímelo, por favor. Y entonces lo pones en las manos de Dios y de repente llega un síntoma de esos que tú le estás dando lectura, estás expectante, ¿no? Te lo digo porque ya lo he vivido, ya han llegado muchas personas así que me han platicado y de repente le dicen en la nueva opción, mira, todo esto vas a tener a favor, pero vas a tener que trabajar los domingos tiempo completo. Y tú te quedas con los ojos pelones, caramba, si yo soy el que predica, yo soy el que toca en la iglesia, yo soy el que da la clase, yo soy el que sirve en la iglesia. Y el trabajo nuevo te está diciendo, pues despídete de eso. O la otra, ¿sabes qué? Todo es esto, pero con la condición en ese trabajo tan importante que ahora tú quieres, es que tu tiempo ya no va a estar en manos tuyas, va a estar en manos de tu jefe. Y si tu jefe te dice, te vas hoy y regresas en 15 días porque vas a ir a atender tal o cual comisión, tú tienes que atender eso. Entonces tú empiezas a estar atento a la voluntad de Dios y entonces tú vas poniendo palomitas o tachecitos. Y entonces Dios es muy claro y nos dice, hijo, te estoy diciendo cuál es mi voluntad. Y mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. ¿La quieres todavía? Y entonces la decisión al final del camino la tomas tú. Al final del camino dices tú, Señor, juega, me la juego contigo. O Señor, ¿sabes qué? Sí, está bien chido, yo sé que lo tuyo, lo bueno, lo mejor, lo agradable, lo perfecto, lo que tú quieras, pero Señor, me perdonas, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces que Dios te bendiga y vas a hacer lo que tú quieras. ¿Y de quién van a ser los resultados? Tuyos. Y los aplausos van a ser tuyos, pero también las consecuencias van a ser tuyas. Y al final te darás cuenta, al final del camino, si tú decides no soltarte de Dios, te darás cuenta, Dios, perdóname, hice lo que yo quise y te pido, por favor, que me reivindiques y ya será cuento de Dios. Pero mira, los seres humanos tomamos las rutas más largas por propia voluntad. No es porque a Dios precisamente le interese que tú y yo agarremos el camino largo y la ruta de las curvas y la carretera libre. A lo mejor Dios en sus planes está que te vayas por la vía recta. El punto más cercano, en la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y a lo mejor Dios te quiere mandar por ahí, pero no, a ti y a mí nos gusta la mala vida, nos gusta ir a buscarle tres pies al gato y la cuadratura del círculo, y eso es tú y mi voluntad. ¿Quieres entonces que lleguemos a una conclusión? Entonces, esta es la conclusión en 2 versículos. Venga tu reino, Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segunda conclusión, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sublime gracia del Señor.